Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Conocemos bien, ojalá y las viviéramos también, las 14 obras de misericordia, las 7 corporales y las 7 espirituales. Pues bien, una de las quizá más difíciles de vivir deriva justamente de lo que hoy nuestro Señor nos enseña a través del Evangelio que se proclama en este día miércoles 12 de agosto, que dice en su primera parte así: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de 1 o 2 personas, para que todo lo que se diga conste por boca de 2 o 3 testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad, y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como a un pagano o de un publicano. Efectivamente estamos hablando de corregir al que se equivoca, y más concretamente, según lo explícito que habla el Evangelio, más concretamente de corregir a quien comete pecados, a quien comete un pecado, corregir al que se equivoca. Es corrección porque debemos de cerciorarnos siempre de que efectivamente y objetivamente se ha fallado. Y quizás esté fallando frecuentemente en aquello. Si alguien comete un pecado, inmediatamente se da cuenta, se confiesa, ¿no? Fue una cosa puntual, concreta, que normalmente no se repite. Quizá no es oportuno hacer una corrección fraterna. Aquí se habla más de cuando alguien se encuentra en una situación objetivamente mala, que además pues está definiendo concretamente su futuro. Hay que ayudar a enderezar el camino de quien se está desviando de la salvación. Es una corrección. Y también es fraterna porque, en primer lugar, se hace en razón de nuestro vínculo de hermanos en Cristo. Es decir, porque somos hijos de Dios, en virtud de la filiación divina. Acuérdense de aquello que nos enseña San Pablo en la carta a los Corintios. Un miembro sufre, hablando de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Un miembro sufre, todos los demás sufren con él. Un miembro es enaltecido, todos los demás participan de su alegría. Estamos hablando de la comunión de los santos. La comunión de los santos que hace que toda la comunidad cristiana, en virtud de nuestra conexión con Cristo y con los demás por Cristo, se beneficie de las cosas buenas y de los dones buenos que las personas de la Iglesia hacen o reciben. Pero lo mismo sucede cuando se comete un pecado. No solamente resulta afectado el que lo comete, sino toda la Iglesia con él. Lo hacemos también en virtud de la caridad. Es decir, ¿por qué hacemos una corrección fraterna? ¿Por qué estamos llamados a ejercer esta obra de misericordia? Por caridad, por misericordia. Porque el hermano es parte del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Porque queremos también nosotros, en su momento, ser corregidos. Porque nadie está exento del pecado. Decía San José María, todos somos capaces de los peores horrores y de los peores errores.
pero debemos de pedirle a Dios que contemos nosotros con alguien, un hermano, que nos pueda ayudar a corregir nuestro camino. Darnos cuenta así que somos amados, que a alguien le importamos. Hacer la corrección fraterna es una forma de caridad, es decirle al hermano, me importas, me importa tu bienestar espiritual, me importa tu estado, ¿no? Ciertamente hay que hacerlo con ciertas condiciones, con prudencia, ¿no? Por ejemplo, el mismo San Mateo nos relata algo que hizo Jesús, que tiene que ver también, o que enseñó Jesús, que tiene que ver con la corrección fraterna. No juzguen para no ser juzgados, porque con el criterio con que ustedes juzguen, se les juzgará. Y a la medida con que midan, se usará para ustedes. ¿Por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, deja que te saque la paja de tu ojo, si hay una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. El Señor nos dice que antes de hacer la corrección fraterna tenemos que examinarnos, porque en una de esas nosotros mismos estamos cayendo en lo mismo, en un pecado similar o incluso más grave, y por andarnos fijar solamente en los demás, no nos damos cuenta en el error en el que estamos. Pero no por eso que dejemos de sacar esa pajita del ojo de nuestro hermano. Sí hay que sacar la viga del nuestro, pero sin dejar de sacar la paja del hermano, ¿no? Qué importante es la corrección fraterna para el bien de los hermanos, para el bien de la iglesia. En este mundo en el que cada vez como que nos vamos convenciendo equivocadamente de que hay que dejar a los demás vivir como se les da la gana, pero no porque queramos respetar su libertad o porque queramos promover su libertad, sino porque en el fondo no nos queremos meter con los demás, ¿no? Vive y deja vivir, ¿no? Es un lema, live and let live, es un lema que escuchamos mucho, como diciendo, tú déjate de tonterías, no te preocupes por los demás, que hagan lo que les dé la gana, aunque nosotros pues no estamos de acuerdo, porque a veces al hacer lo que nos dé la gana, sin que alguien nos ayude, podemos pues ir a la propia perdición, nos podemos alejar de Dios, hacernos mucho daño a nosotros mismos y a los demás. No, a nosotros nos importa. Claro, es incómodo y a veces uno tiene la tentación de no corregir, ¿no? Porque es incómodo hacerla, sobre todo, y recibirla, y a veces nos podemos pasar un mal rato haciéndola. Dice San Agustín, y ninguno diga, yo no sirvo para amonestar, no soy idóneo para exhortar. Pues haz lo que puedas, para que no se te pida cuenta en los tormentos de lo recibido y mal guardado. ¿Y quién? Perdón, ese era San Gregorio Hermano. ¿Y quién tiene celo por la casa de Dios? Aquel que pone empeño en corregir todo lo censurable que en ella observa. ¿Ves a tu hermano en peligro? Deténlo, adviérteselo, siéntelo de corazón, si es que te come el celo de la casa de Dios. ¿No? Claro, continúa. ¿Acaso no debemos reprender y corregir al hermano para que no vaya hacia la muerte? Suele a veces ocurrir que en un primer momento se contrista, se resiste y protesta, dolido por la corrección. Después, sin embargo, en el silencio de Dios, sin temor del juicio de los hombres, puede que llegue a considerar por qué ha sido corregido y empiece a temer ofender a Dios si no se corrige, y considere la necesidad de volver a hacer aquello por lo que ha sido corregido justamente. Así, cuando crece su odio hacia el pecado cometido, crece más su amor al hermano, que es el enemigo del pecado. ¿O no hemos nosotros también agradecido que alguien a tiempo nos haya hecho ver que estábamos equivocados? Yo estoy seguro que todos estamos en esa línea, ¿no? Santiago, el Santo Santiago, en su carta
termina diciendo, sepan esto, el que endereza a un pecador de su mal camino, salvará su alma de la muerte y consigue el perdón de muchos pecados. Pues bien, ¿cómo hacerla? Bueno, pues llevar a la oración aquello que hemos visto en el hermano. Oye, voy a la oración, Señor, pues he visto esto, ¿tú cómo lo ves? ¿Será una cosa objetiva o será una cosa que yo subjetivamente estoy viendo, pero que quizá no tiene un pozo de realidad? Pedir a Dios luz para examinarnos sobre nosotros mismos, para ver esa viga que decíamos, que a veces está tapando nuestra visión. Pedir al Espíritu Santo que nos ayude a elegir el momento adecuado, las mejores palabras, para decir lo justo, ni más ni menos. Y decirlo además con humildad y sencillez, sabiendo que nosotros podemos, y en una de esas hemos caído en cosas de la misma naturaleza o quizá más graves. Pedir también por nuestro hermano para que pueda recibir la corrección con suficientes disposiciones adecuadas, para que realmente le haga bien, aunque en un principio, como decíamos, le pueda causar cierta molestia. En una de esas, pedir consejo a algún otro hermano sobre la oportunidad de hacerla. Tal vez existan circunstancias que la desaconsejen. Uno no sabe realmente qué está pasando y quizá el consejo de otro hermano nos haga ver que está bien hacerla en ese momento o hay que esperar unos días o que ya alguien se lo hizo ver, etc. No estar insistiendo. Dejar que nuestro hermano a quien estamos corrigiendo medite sobre lo que hemos platicado y sobre todo dejar que el Espíritu Santo haga su obra en él. San José María, tomando unas palabras de los proverbios que citaba en un punto de camino, decía lo siguiente: Frater qui adjuvatur a fratre quasi civitas firme. Es decir, el hermano ayudado por su hermano es tan fuerte como una ciudad amurallada. Piensa un rato y decídete a vivir la fraternidad que siempre te recomiendo. Pues bien, que nos animemos, que no seamos perros mudos, que no se pierda nadie por nuestra culpa, que aprendamos a hacer la corrección fraterna y sobre todo yo diría también aprender a recibir la corrección. Agradecer infinitamente a quien se acerca a nosotros para ayudarnos a mejorar. Ya bastante trabajoso es ir a corregir como para que nos pongamos en mal plan con ellos. Que aprendamos a dejarnos corregir y también sabremos así corregir a nuestros hermanos y haremos mucho bien al hermano, a nosotros mismos y al cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.